Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Es decir, siempre lo digo, no lo digo siempre, pero lo digo muchas veces. Para eso son los podcasts, para escucharlo cuando os dé la puñetera gana. Bienvenidos a una nueva entrega del Placer de Viajar, que es, como todos sabéis, el mejor podcast de viajes. En este caso, desde que en el año 789, Idris I, que yo tengo como el de esto de decir Idris. Yo también. Será por Idris Elba, ¿no? El actor este... Y creo que en árabe puede que sea Idris también, ¿eh? Pero luego he buscado porque pensaba, ¿por qué lo ha escrito Carmelo así, Idris? Se ha equivocado Carmelo. No, es correcto. Es correcto que en castellano se dice Idris. O sea, que bien. Por alto esa falta de confianza lamentable, pero bueno. El caso es que en el 789, como decíamos, Idris I fundó Fez, y la ciudad en la que el pobre Idris moriría solo 2 años después, envenenado por el califa del que había oído, porque aquí hay una historia de tíos que se le han colgado al califa y el otro les persigue y van fundando reinos por ahí, que es apasionante. De película de tarde histórica, se podría hablar. Yo lo veo con Omar Sharif, una época que todos los papeles de árabe los hacía Omar Sharif, que era egipcio, o sea, no está mal, así que con Omar Sharif, a lo mejor no sé si Peter O'Toole, lo sé, con la cara muy pintada. Menudo drama esto que estás comentando, porque Idris no pudo disfrutar de cómo esa ciudad que él había fundado se convertía en la más importante de Marruecos desde el punto de vista cultural y sobre todo religioso. Y tampoco pudo comprobar el pobre Idris que de 2000 años más tarde es un destino turístico para occidentales como yo misma, por ejemplo. Por ejemplo, que tú misma, que has estado en Fez hace poco, has disfrutado, creo que un poco contra los elementos, porque me contabas que os ha hecho un tiempo Me costó horroroso. hacerme la idea de pensar en Marruecos y pensar que estuviera lloviendo o nublado, porque pues no, la imagen que nos viene siempre es soleada, pero he de decir que la cultura árabe afronta muy bien en las fotos los cielos nublados, que son siempre un reto. Correcto. Y la verdad que sigue siendo precioso. Bueno, Después de esto... Aquí estamos para empezar rompiendo esos tópicos. Marruecos no siempre hay sol. Efectivamente. Y después de eso ya nos vamos a nuestra parada nacional, como siempre en cada capítulo, porque tú nos vas a hablar, Carmelo, de una ciudad sorprendente de aquí, de España, y además nos va a gustar tantísimo como Fez, y es Plasencia. Plasencia es uno de esos destinos que yo creo que nuestros millones de oyentes a lo mejor no tienen así como en la primera hoja de la lista de sitios a los que quiere ir. Y de hecho yo mismo me di cuenta no hace mucho de que no habíamos hablado de ella en el podcast. Ya, fíjate, es la tierra de nuestra compañera Nieves López Gamonal. Sí, que tenemos aquí algunos consejos al final. Le he pedido ayuda con algunas cosas porque yo hace algún tiempo que estuve y digo, a ver, Nieves, actualízame en temas que necesitan esa actualidad. Pero bueno, como decíamos, que es una ciudad que me gustó mucho, que de verdad creo que va a ser una sorpresa para todo aquel que la conozca por primera vez. Y nada, con eso yo creo que nos vamos a hacer un programa estupendo. Pues ¿no? en un ratito hablamos también de Plasencia. Kelu, todos sabemos que Fez está en Marruecos, y si no lo sabíamos, si alguno muy despistado no lo sabía, se lo hemos aclarado al principio del programa, pero quiero que la sitúes un poco mejor en el mapa, dentro del país, y que nos digas también, que es interesante, cómo llegar allí. Sí, bueno, está al norte de Marruecos, en el interior, eso sí. Yo llegué en un vuelo low cost, o sea, no me escondo, busqué y dije, anda, qué barato está ir a Fez, pues vaya que me fui desde Madrid. Y también hay otras maneras de llegar, porque claro, al final, si cruzamos en barco, por ejemplo, desde Algeciras, que fue algo que hizo mi chico, se fue hasta Tánger y luego en un tren de 3 horas llegó hasta Fez. Así que también, hombre, claro, se tarda más, pero bueno, que hay vuelos desde otras ciudades también de España, no solo desde Madrid. Y también es una idea de viaje chula. Es una aventura, no sé, sí. Me encantó al llegar cómo se veía desde el avión el Atlas nevado. Yo fui a comienzos de enero. Y bueno, es que Fez, mucha gente no lo sabe, tiene a 1 hora en coche una estación de esquí, la de Michifén, junto a Ifrane, que es otra ciudad, y luego también se ven por el otro lado, es un contraste enorme, a un lado del avión veía esas colinas nevadas y al otro pues las colinas doradas del Sáhara a lo lejos. Y también otra cosa que me sorprendió... Qué situación tan fantástica, ¿verdad? Sí, es que por eso decíamos antes rompiendo moldes, es que desde el principio, ya desde que llegas ves esa estampa, también una estampa muy grande de olivares, ojo, que
que también nos hacen la competencia los marroquíes con el tema del aceite, y vi muchísimos olivos en los alrededores de Fez, una estampa muy verde, o sea que rompía con esa imagen que yo llevaba previa. Y es que Fez, bueno, ¿por qué ir? Porque es una de las ciudades imperiales de Marruecos. Allí vamos a encontrar otra cosa que me sorprendió mucho, y es comprobar cómo los propios marroquíes empiezan a hacer turismo. Vi a jóvenes parejas en la ciudad, y esto, oye, tomé nota porque en otros viajes que he hecho a Marruecos no me había percatado en esto, o sea, no me había fijado yo que ya había turistas marroquíes, ¿sabes? Que... Uh-huh. Oye, pues eso yo creo que siempre es un buen síntoma para un país. Es un buen síntoma, desde luego. Yo siempre digo, lo mejor que le puede pasar a un país es que la gente del país viaje y que venga gente de otros países. Esto que siempre hay ahí, los turistas, los turistas y el turismo son maravillosos, y aquí estamos para defenderlos y disfrutarlo. Eso es. Como te pido otras veces también, me gustaría que para empezar me hagas así tú lo llamas la postal, sí. Y la verdad es que está bien traído el nombre de cómo, pues eso, los grandes rasgos de cómo es Fez. Es muy grande, vamos, 1 millón de habitantes, o sea que es una señora ciudad. No la tenía yo como tan grande. No, claro. porque bueno, yo creo que mucha gente solo piensa en la parte más histórica y más antigua, y claro, pues no la conforma 1 millón de habitantes. Ahí ahora os voy a hablar un poco de cómo se divide la ciudad en esa postal. La Ville Nouvelle, que es como se suele llamar en Marruecos a la parte nueva de cada ciudad, también aludiendo a esa etapa del protectorado francés. Que ya no es la más nueva normalmente. Sí, ya empieza a haber otras urbanizaciones, claro, fuera de la Ville Nouvelle, efectivamente. La Medina es esa parte más antigua, donde está el antiguo mercado, normalmente rodeada por una muralla, con una serie de puertas. Y luego está la Melá, que es como se llama en Marruecos a las juderías. Alrededor de la ciudad, muy interesantes también algunos miradores, porque hay unas colinas muy, muy pegaditas a lo que es la Medina, y ahí está pues florida de antiguas fortalezas donde es interesante subir, y también de las que os quiero hablar. Es el corazón simbólico de Marruecos, lo que simboliza Fez para el país. Bueno, pues allí nació, por ejemplo, el movimiento de independencia marroquí, el Partido por su Independencia. Allí se fraguó la expulsión de los franceses de Marruecos, efectivamente, conservadora, religiosa. Esto se nota, hay algo en el ambiente. Se nota que es más conservadora que otras capitales. No sé si ya solo por la indumentaria de hombres y mujeres, de ambos sexos. Es que en el caso de los países musulmanes también es relativamente sencillo ver esas cosas, porque suelen implicar cambios de indumentaria, de aspecto. La gente pues que es más conservadora, las mujeres que llevan más el velo, los hombres que visten de una forma un poco menos occidental, en fin, no sé. Claro, y al ser un país oficialmente religioso, esto hace que, cambiando un poco el chip y el contexto, ¿no? Que los fasís, que es como se llaman los habitantes de Fez, piensen que los que nacen en la Medina de Fez son los marroquíes pues más cultos, porque son los más religiosos, también los más refinados, y a las mujeres se las considera también como las mejores esposas y las mejores cocineras. De hecho, he estado buscando y me enteré de que la exmujer de Mohamed VI es de Fez, o sea que también eso fue noticia entonces. A ver, has mencionado antes que Fez es una de las ciudades imperiales, y sobre todo, yo creo que en Marruecos, sobre todo desde el punto de vista del turismo, no sé eso, digamos, en la vida allí, en el día a día, qué impacto tiene, pero sí que se habla mucho de las 5 ciudades imperiales, que son pues casi un producto turístico. Sí. ¿Qué significa eso de ser una ciudad imperial? Bueno, sobre todo lo que quieren, yo creo, es hablar de lo importante históricamente es que son, ¿no? Las otras capitales son Rabat, Meknes o Mequinez, Marrakech, y fueron sede en algún momento del poder de alguna dinastía reinante, de las antiguas dinastías. Esto quiere decir que estas ciudades pues van a tener muchos palacios, muchas madrasas, muchos mausoleos reales. Entonces, históricamente y efectivamente, como decías tú, a nivel turístico, pues suelen tener mayor interés, porque a nivel monumental suelen ser mucho más ricas. Luego, a nivel histórico, cosas que tenemos que saber, que antes comentabas tú, sobre Idris I. Bueno, pues allí, antes de que existiera Fez, se fundó, había otra ciudad que era Volubilis, ¿no? Y tiene nombre como de romana, ¿verdad? Sí, es verdad que tiene ahí ese toque el nombre. Pero en realidad, el significado del nombre, por no liarme, porque como antes has comentado tú ya cosas así un poco históricas, Fez significa hacha.
porque se cree que al comienzo de su construcción se encontró un hacha de oro enterrada allí. Entonces, bueno, pues la ciudad se engrandeció y se desarrolló con bereberes, con familias árabes y, en resumen, la ciudad, como otras ciudades, es pues una historia de construcción y de destrucción. O sea, la del éxito y la de la decadencia. Llegaban los almorávides para derrocar a los bereberes, pues destrozaban las murallas. Luego los almohades, para echar a los almorávides, la reconstruyeron, que es esa parte de las murallas que vamos a ver hoy. El máximo esplendor de Fez llegó en el del siglo XIII con los benimerines y luego, bueno, ahí en ese periodo fue cuando se construyeron unas madrazas que son impresionantes. Si no sabéis, las madrazas son las escuelas del Corán. Y normalmente, no sé si allí lo son, pero en otros sitios donde yo he estado, es como un conjunto en el que está la madraza y está la mezquita. Eso es. Todo unido. Y ya por terminar, en realidad todo esto para decir lo más importante y de lo que ellos pues más orgullosos están, y es que dicen que en Fez está la universidad más antigua del mundo. ¿Por qué dicen que es la más antigua? Porque es la más antigua en uso continuado. Ajá. La fundó una mujer y es la universidad mezquita también de Cariaouine, así que también hay un complejo. No se puede entrar, a no ser que seas musulmán, pero sí que abren sus puertas y desde fuera se pueden ver un poco pues, el patio interior con esos mármoles, esas decoraciones tan árabes y tan bonitas. Es una de las cosas que le podemos reprochar a Marruecos, reprochar, digamos, educadamente, porque están en su derecho a hacer lo que les dé la gana, pero efectivamente en otros países musulmanes los no creyentes, no creyentes en el Islam, digo, obviamente, podemos entrar en las mezquitas, no así en Marruecos, en las que están todas vedadas, excepto creo que la de Casablanca, la grande. Y otra había que hace muchos años entró un inglés y dijeron, bueno, pues ya que ha entrado uno, no pasa gran cosa. Yo entré en una de Tánger hasta que se dieron cuenta. O sea, es así. Me como encanta, haciéndote el loco. Sí, totalmente. Ahí con la cámara haciéndome desemulado. Y con la cámara, es que Carmelo, de verdad. No, yo iba de... O sea, a ver, no puedo ir de creyente, entonces tenía que ir de turista completamente despistado. Claro, entonces, no se puede, lo siento. Pues nada, no pasa nada. Y ya está. No, creo que no lo han desacralizado todavía. No han hecho lo mismo que con el inglés. Bueno. Vamos a la cosa de los monumentos, que es una de las muchas que nos gusta ver cuando viajamos. Sí. ¿Qué cosas hay que ver en Fez que no podemos dejar de ver? Además de esto que he comentado de la universidad, hay que ver y disfrutar y perderse por la Medina más grande del mundo. 9.000 calles tiene la Medina, ¿eh? Ojo, es laberíntica. 9.000 no te equivoco, o sea, que decir que las has contado. Yo estuve sola según llegué. Son 9.000 calles de verdad. Sí, es una puñetera burrada. No las pude contar, pero eso es lo que cuentan, vamos. O sea, y efectivamente, cuando se ve un poquito desde arriba, eso es alucinante. Es que es un mar de callejuelas súper laberínticas. Una cosa que quiero decir, porque aquí siempre somos sinceros, Fez en general, no solo por la Medina, no lo recomendaría si eres un viajero o viajera con un poco de reticencias, como primera vez en el Magreb, tengo dudas, me da un poco como de miedo, de reparos. Igual Fez no es la ciudad más fácil como para una primera visita, que yo esto, por ejemplo, lo recomendé a la hora de cuando hablamos de Rabat. Por ejemplo, Rabat sí me parece súper fácil, súper agradable. Y cuando hablamos de Tánger también es una ciudad que para una primera visita a ese mundo de un país musulmán, que es bastante distinto al nuestro, son probablemente destinos más adecuados. Marrakech, que es la otra ciudad que conozco yo de Marruecos, yo creo que estaría un poco entre medias. Sí. No es tan adecuada como Tánger y Rabat. Y Rabat, que son más tranquilitas. Pero probablemente tampoco sea tan difícil como... Porque son muy turísticas, claro. ¿No? Sí, pues justo a eso me refería. La Medina de Fez es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se está empezando a cuidar porque, claro, son 9.000 calles, entonces vamos a encontrar arterias que se muestran mejor al turismo. Si hay dudas, por ejemplo, si no llevamos guía ni nada de esto, Google Maps sí funciona. Allí no se pierde, va bastante bien, pero hay una serie de trucos que está bien conocer, y es que donde va la gente, pues ahí tienes que ir. Y parece algo muy tonto, pero de verdad que la gente suele ir hacia las avenidas
más grandes, y las avenidas más grandes, que hay 2 principales que atraviesan toda esa gran Medina, pues llevan a monumentos, plazas, puertas para salir, o sea, siempre te van a llevar a un lugar donde te vas a poder orientar. Entonces, de verdad que no es tan complicado. ¿Y qué vamos a ver dentro de esa Medina? Bueno, pues una Medina, imagínate, súper intensa, con esos olores, ¿no?, de las especias, de los mercados, con los animales, de repente, porque se organizan como la Edad Media, por oficios. Por zonas, ¿no? La zona del cuero, la zona del textil, de las herrerías. Hay una plaza que es la de Nejarine, con una fuente y así arboladita, donde ves cómo están ahí dando forma a las cazuelas y a mogollón de objetos, los herreros, y a nivel sonoro también es pues muy llamativo, ¿no? Todo ese ruido que algunos dan ahí con ritmo y demás. Hablabas antes de las fotos en días nublados, es que todo lo que cuentas tiene pinta de tener una fotogenia brutal. Sí, siempre son súper majos. Yo siempre lo recomiendo sacar muchas fotos porque la verdad es que es imposible no hacerlo. Siempre pedir permiso, eso sí, mostrar respeto e interés por el tendero y lo que está ofreciendo y demás. Hay otra zona de pintores. Yo, por ejemplo, estuve hablando con un esculpidor de... Escultores. Bueno, son los que esculpen, ¿cómo se llama? Los que esculpen lápidas, en este caso. Ah. Pues estaba ahí yo, ¿y para qué es esto? Y me estaba ahí contando el hombre, o sea, que es... De verdad, a mí me parece súper entretenido, o sea, perderse un buen día entero por la Medina, yo creo que merece muchísimo la pena. Has dicho antes que no es necesario usar guías, o sea, contratar un guía, pero ¿lo ves oportuno? Bueno, igual si no queremos andar como muy preocupados por esto de la orientación, yo vi a muchísima gente con guía. Uh-huh. Es cierto que creo que los guías marroquíes habrá excepciones. A mí me pasa que he comprobado que a nivel histórico, como que lo que aportan en cuanto a contenido, en cuanto a cultura, regateo, orientación, vienen muy bien, pero en cuanto a contenido histórico y patrimonial, creo que todavía les falta un poco de formación específica, ¿eh? Pero bueno, está muy bien para que nos echen una mano en todas estas otras cuestiones. Ahora, eso sí, recomiendo que se contraten con un poco de antelación o en algún sitio oficial, porque hay mucha gente que se ofrece por la calle y demás. No son tan pesados como hace unos años antes de la pandemia, ya han sabido a tomar más distancias, pero, hombre, pues... Al final, si pillamos a alguien así por la calle, pues si lo hacemos, pactar el precio antes del servicio que vayan, regatear antes, porque así luego pues no hay malentendidos, a veces se ponen así como un poco serios, que luego nunca pasa nada, ni hay ningún problema, pero bueno, que también hay gente como que de repente... Y ya está. Yo la verdad que fui sin guía y me alegro de haber tomado esta decisión porque lo que hice fue pues leer mucha información antes y demás. En cuanto a cosas más que ver dentro de la Medina, las puertas ornamentales, medievales, qué bonitas, ¿no? Hay coloridas, como la Puerta Azul. Luego, las curtidurías. O sea, una pausa en las curtidurías. Son las curtidurías más impresionantes de todo Marruecos. Son muy famosas. Te volverías loco de verdad con la cámara de fotos porque, a diferencia, yo estuve también en las de Marrakech, estas son enormes, son las más grandes y tienen unos edificios antiguos a los lados muy altos, lo que ofrece una panorámica perfecta. Te explican cómo se tiñen los diferentes colores de forma natural. Por ejemplo, el color blanco se hace con amoníaco natural y con excrementos de paloma. El olor te dan esta típica ramita ahí de hierbabuena de menta. La mezcla esa tiene que ser tremenda, sí, vamos. Sí, ves ahí a los turistas, yo ahí oliendo la menta y ves a los trabajadores que están pues, rodeados de todos esos líquidos y de las pieles ahí del cordero, pues claro, ellos no están con la pituitaria atrofiada, los pobres, pues ya les da igual. Entonces, bueno, es toda una experiencia, ¿eh? Las curtidurías súper recomendables. Y luego lo que comentaba antes es ir hacia la parte alta de la ciudad, lo que rodea la Medina, porque ahí vamos a ver esas murallas, esas antiguas murallas y sobre todo esos miradores. Extramuros siempre hay cementerios, también hay más de un cementerio que yo creo que siempre es curioso ver, ¿no? Un cementerio musulmán con esas lápidas blancas que contrastan mucho también con los colores ocres de la Medina y desde lo alto ver toda esa Medina, o sea, es que eso es increíble. Tiene que ser un espectáculo. También tiene Fez, si no me equivoco, una judería, bueno, lo has comentado antes, y ya sabes que a mí es algo que me encanta cuando viajo, y más en sitios así como
iba a decir más exóticos, no sé si es la palabra más adecuada. ¿Cómo es la de Fez? Me encantó mucho el ambiente, también venden cosas, hay mercado por la calle, tienen en común también pues estas calles laberínticas, pero es pequeñita, se conserva efectivamente el trazado original de la judería, hay muchas joyerías, hay sinagogas, yo visité una del siglo XIV, la verdad muy interesante, que puedes recorrer diferentes incluso pisos, ver dónde rezaban las mujeres, los hombres, la zona bautismal, en fin, la verdad me gustó también porque es un barrio muy vivo, donde pues están pues eso, vendiendo comida también para llevar, como que hay mucha más actividad, incluso diría más que en la Medina. La Medina me pareció que había mucha parte, un poco de contraste entre la parte más turística y la parte más residencial. Entonces, dentro de la judería se combinaba un poco más lo que es el comercio de verdad del uso diario de los habitantes con la parte más histórica, ¿no? Y luego hay que visitar también el cementerio judío, que ocurre de la misma manera que antes hablaba de ese contraste del blanco de las lápidas con de fondo el resto de la ciudad más ocres. La verdad que y era muy grande, muy grande. Uh-huh. Y tuve la suerte de ver de casualidad una fiesta post-circuncisión, que en este caso era una circuncisión, no sé cómo es el término en árabe, pero no era circuncisión judía, era musulmana. Y entonces apareció de repente un padre súper orgulloso con su niño pequeño, montados a caballo, y con una banda musical detrás, además como una música marroquí, que yo siempre digo, a ver, que no suena despectivo, pero es una música como muy ratonera, ¿no? Como muy aflautada y así, y venían todos celebrando y yo preguntando, ¿qué están celebrando? Depende de la zona de Marruecos, es así, pero también es muy rítmica y con un tipo de ritmo muy... porque hay zonas en las que está relacionada con la religión, la música, sí. Que puede parecerles a mucho, digamos, como algo imposible, porque en otras áreas del Islam se prohíbe la música directamente, pero hay algunas en las que la religión tiene un sentido, la música, perdón, tiene un sentido religioso, y entonces tiene unos ritmos, unas cosas así que es bastante curioso. A mí hay partes de esa música que creo que están muy bien y son muy interesantes. Sí. Hablando de partes, pero muy distinto, antes comentábamos la Nouvelle Ville y cómo en algunas ciudades de Marruecos esa parte más nueva de la ciudad, que a lo mejor es pues del siglo XX y tal, suele ser bastante interesante. Por ejemplo, en Tánger los dos la hemos recorrido y la verdad es que nos ha gustado mucho. ¿Allí en Fez pasa eso? ¿Vale la pena recorrerla? A ver, si hemos calculado y tenemos tiempo, sí. Si no, no pasaría nada si la obviamos, sobre todo si conocemos otras Ville Nouvelle de otras ciudades. Pero a mí siempre me gusta ir y conocer también la vida más allá de la Medina, el perfil de habitantes, que muchas veces también tienen un corte mucho más internacional y occidentalizado también en sus habitantes, porque los habitantes de la Medina suelen ser muy religiosos también y económicamente también menos pudientes. Entonces es ver otra cara de Marruecos. Y a mí me gustó mucho comprobar esa decadencia del protectorado, ¿no? Esos edificios con ese estilo afrancesado, pero ya con esa patina del tiempo y demás. Y tuve la suerte de acudir a un partido de fútbol, no al campo, pero sí a una terraza en el Boulevard Hassan II. Es una gran avenida soportalada donde hay un mogollón de bares, y ver en una terraza, porque estaban justo celebrando la Copa de África y era el partido de octavos, jugaba Marruecos y bueno, como hacía tan mal tiempo y demás, y ya había visto pues bastantes cosas de la ciudad, dije, oye, qué experiencia verme un partido aquí así con el resto de gente. Chicas también viendo el partido, mucha venta ambulante, o sea, era muy gracioso ver todo el mundo bebiendo su café solo con su botellín de agua, pues algunos ahí fumando sus cigarrillos y demás, porque claro, no beben alcohol. Y la euforia, o sea, pasaron de octavos y eso parecía que habían de verdad ganado la Copa. O sea, es que, claro, aluciné. Entonces, bueno, me parecía así muy, muy interesante ir también al mercado de la Ville Nouvelle, fijarse en el Art Nouveau también desconchado de todos esos edificios. Bueno, pues, y es donde está el Palacio Real, por supuesto, se puede ver solo por fuera, porque esto también es algo que hace Mohamed, que es brotar el país de palacios, pero no se puede ver ninguno. Pero bueno, por fuera sí que la verdad que es impresionante. Sí, no, se cuida. Mohamed, otra cosa no, pero se cuidan bien. Antes de terminar, una curiosidad. ¿Cuántos días crees que son necesarios para llevarte una buena idea de Fez? Y si, por ejemplo, dices, hombre, pues mira, tengo justo un puente, voy 4 o 5 días, si crees que en un plazo así vale la pena conocer algo de cerca. Creo que la ciudad se puede conocer en un fin de semana, incluyendo el viernes,
para aquello de los días de traslado, pero si incluimos alguno más, yo fui a alguno más y aproveché y fui a Meknes, que es Mequinez, es la otra ciudad imperial. Me gustó, yo pasé un día solo allí, pero me gustó, me pareció muy auténtica. Aquí sí que la Ville Nouvelle, por ejemplo, de Mequinez, me pareció súper entretenida y mucho más vivida, con mucho más ambiente joven, y me gustó mucho. Y luego lo que es la Medina la están ahora restaurando, entonces creo que va a quedar muy bonita. Yo la vi totalmente inactiva, porque los puestos estaban cerrados y entonces estaban en obras. Y creo que va a quedar muy, muy bonita y también es muy monumental, claro, porque es otra de esas ciudades imperiales. O sea, muy recomendable esa escapada. Ya lo último, yo cuando he ido, y en general tengo Marruecos como un destino en el que se suele comer razonablemente bien. ¿Pasa lo mismo en Fez? Sí, por supuesto. Vamos a encontrar los mismos platos que en el resto del país y luego hay alguno propio, ¿no? Ciudad de tallines, ya sabemos que es este recipiente de barro donde se cocina la carne o el pescado. Tallines, la pastilla, que es esta empanadilla con pasta filo rellena de pollo, de almendras, de especias, también las hay vegetarianas. El cuscús, pues buenísimo, también de pollo, con pasas. Probé de cocina así de comida callejera, un poco novedosa que no había probado antes. Los donuts marroquíes, que son la misma receta que los churros que vendemos aquí, los hacen en el momento así en algunas friturías en la Medina y en muchos locales, muy ricos. Luego el tema de los frutos secos, de cogerte un puñadillo así que te vendan unos cacahuetes calentitos. Me encanta el coco cortado. Los desayunos, me declaro fan de los desayunos marroquíes con toda esta cerámica, por cierto, muy valorada la de Fez, esta cerámica y estos cuenquitos donde te van sirviendo diferentes mermeladas, mieles, tortitas, que hay de 1000 tipos de tortitas que te ponen para desayunar. Y esto hablo por ejemplo, yo me quedé en un riad que costaba 20 euros la noche, por supuesto que ningún lujo. No lo voy a nombrar porque en realidad no tiene nada de especial este riad en el que estuve yo, a diferencia de muchos otros. Vais a encontrar muchísimos riads si no queréis grandes lujos, pero lo mínimo. Ahora, eso sí, los desayunos son de hoteles de verdad, de 4 estrellas por lo menos, con muchísimas cosas, me encanta. Y algo típico de Fez para comer, la harira fasi, que es una sopa de tomates, lentejas, garbanzos, fideos finos con carne de cordero, muy contundente, con un toque de cilantro y con especias como jengibre y canela, muy recomendable. Y la jindia, que probé también por la calle, que es el fruto de la chumbera y pinta así la lengua como de colorado. Es muy, muy curioso. No tiene un gran sabor, pero dije, voy a probarla. Y, oye, muy rica. Bueno, pues vamos a terminar esta sección simplemente constatando mi disgusto porque no me has traído unos churros marroquíes. Que me habría encantado. Los churros fríos, Carmelo, ya sabes que pierden toda la gracia. Eso es verdad, pero es que estamos aquí a mitad de la tarde y hay ganas de merendar. Siempre nos pasa. Es una hora de merendar muy terrible. Pero, oye, no, me ha gustado Fez. Me está llamando, mi espíritu fotográfico me está llamando para acercarme un día por allí. Carmelo, y ahora llega tu turno, que nos llevas a Plasencia, provincia de Cáceres, para quien esté despistado, pero a ver, porque estamos hablando de Extremadura y hay que contar cómo llegar, casi más que ningún otro sitio, que los pobres... Sí, no, y además que Cáceres y Badajoz son, en orden inverso, las 2 provincias más grandes de España. Fíjate tú qué cosa. Ostras. Es un dato que yo no tenía en la cabeza, pero, o sea, no lo tenía, digamos, como asentado, pero el otro día me vino, y esto no era, y lo comprobé y efectivamente lo son. Bien, Plasencia está al norte de la provincia, no está lejos de la línea que la separa de Cáceres de Salamanca. Si llegas desde la capital, desde Cáceres capital, tienes unos 3/4 de hora en coche, por buenas carreteras, eso no hay absolutamente ningún problema. Para que se haga una idea la gente de dónde estamos, dentro de lo que es el tamaño de la provincia, si sigues hacia el norte, en media hora más estás en Hervás, que es una localidad de la que yo creo que hemos hablado aquí, que es muy conocida turísticamente, y unos minutos más, 7 u 8 minutos más, llegaríamos a Béjar, de la que hablamos la semana pasada. No hemos hecho esto a propósito, pero vamos a una zona... Digamos, no me importa mezclarlas porque son comunidades autónomas distintas y porque al final también son destinos bastante distintos. Así que, pero bueno, más o menos así te haces una idea de por dónde anda. ¿Y por qué merece la pena así a grandes rasgos? ¿Qué tenemos que ver en Plasencia? Mira, es sobre todo una ciudad que a mí me sorprendió por la cantidad de patrimonio que tiene. Hay judería, hay muralla, hay obviamente un casco antiguo, hay acueducto y hay 2 catedrales.
Es una, ¿no tenían suficiente con una? No, es una cosa que a mí me parece que es bastante loca. Y claro, contado así, a lo mejor la gente pensará, hombre, pues que será una ciudad grande. A ver, es una localidad que tiene 40.000 habitantes. Es decir, que todo eso lo tiene en un espacio, además que es muy reducido y que es mucha cosa para un tamaño, pues eso, de 40.000 habitantes, que es una ciudad muy pequeñita. Sí, yo quiero que me expliques esto de las 2 catedrales, porque claro, a uno le viene a la mente 2 catedrales, Salamanca, pero Plasencia, oye... Plasencia tiene 2 catedrales, estamos hablando de lo pequeña que es. Es la ciudad de España más pequeña que tiene 2 catedrales. Que, por cierto, solo hay 6 y una de ellas es Zaragoza, que es, digamos, 2 catedrales, pero un poco, no sé cómo decirlo, iba a decir fake, me matan los zaragozanos, pero que me entiendan, o sea, que en realidad no es este mismo proceso de que se han construido 2 catedrales distintas, sino que había una catedral de toda la vida, luego se hizo la Basílica del Pilar, y luego por el tiempo la basílica se le ha dado también la condición de catedral, ¿no? Entonces solo hay 6 ciudades en España que tengan estas 2 catedrales y Plasencia es la más pequeña de ellas, así que fíjate tú qué rumbo tienen los plasenses, ¿es la palabra? Ahora no me sale, me van a matar. No, yo quiero que me hables del estilo de las catedrales, ¿no? Porque, bueno, a mí me suena, creo recordar que... Pacenses, que es plateresco, ¿no? La primera es románica. Vale, sí. Es una románica, además es un románico que ya se nota que está llegando al gótico. Es decir, es un románico bastante avanzado. Tenían esta catedral, se quedó pequeña porque la ciudad tenía dinero, tenía obispado y era grande, y entonces decidieron, mira, vamos a hacer otra catedral, pero no tiramos esta, primero porque ya solo tirarla les costaba un dineral, que es, claro, cosas que no piensas a veces, pero efectivamente eso vale un dinero. Y luego además porque pensaron que, hombre, pues una catedral nos va a costar un tiempo de construir la nueva, así que mientras pues tenemos esta y seguimos usándola. La nueva, no entre comillas, porque es del siglo XVI, es un estilo plateresco riquísimo. Es de realmente este plateresco que es como exuberante, ¿no? Es espectacular, a mí me parecía precioso y además, a ver, el proyecto... sí que lo ves, tú llegas allí y es como muy ambicioso. Qué pedazo de catedral que estaban haciendo aquí. Y eso nos explica que al final no se acabó. Al final no la acabaron y, pues hombre, yo creo que incluso en esa Plasencia, que era una ciudad más importante dentro de España entonces, pues les vino grande el proyecto y no pudieron acabarla. Así que falta hacer buena parte de lo que sería la nave principal, que claro, que obviamente tenía como si todas las catedrales forma de cruz, y entonces allí no tiene forma de cruz porque se queda como se acaba muy pronto, ¿no? Todo lo que es el pie de la cruz, y la fachada, una de las fachadas principales que estaría al pie de esa cruz, pues tampoco se ha hecho nunca. Estaba pensando qué bonito libro de viaje sería Monumentos inacabados y sin embargo preciosos, porque además cuando se ven esta clase de monumentos evocan algo, ¿no? Es que claro, esto de que no se hayan podido terminar... Y muchas veces hay cosas, y no voy a decir nombres, que quedan mejor inacabadas que acabadas, porque se acaban ya como fuera de tiempo. O sea, no, mire, ya es que ya no es esto, pero bueno. Claro, llega un arquitecto nuevo de otra época, le añade lo suyo. Con ganas de meter la cuchara, como decía aquel, en fin. Pero eso nosotros no hablamos de cosas que no nos gustan. Así. Y luego por dentro, Carmelo, ¿cómo es? Pues bueno, por dentro es preciosa. Para empezar, hay una colección de arte importantísima, como suele pasar en las catedrales. El retablo mayor es espectacular, el coro también lo es, aunque probablemente lo más llamativo son los nervios de la bóveda, que son dorados, además si todo el nervio así por la columna es dorado, y la verdad es que a lo mejor alguien podría pensar, pues no va a ser como demasiado dorado, pero no, queda muy bonita. Además, nota al margen, las 2 catedrales no son los únicos edificios religiosos interesantes que tiene Plasencia. La iglesia de San Vicente Ferrer, por ejemplo, no solo es bonita, sino que hoy en día se ha convertido en un museo de pasos de Semana Santa muy curioso, pequeñito pero muy mono. Y luego está una cosa curiosa que es el antiguo convento de las Claras, que hoy es un centro cultural y en el que está la oficina de turismo, que es quizá la más espectacular que he visto en España. Sí, oye, eso es mucho decir. No, de verdad, está como una sala así del antiguo convento, la verdad es que era súper, me llamó mucho la atención. Más allá de monumentos religiosos o desacralizados, podemos decir check, antes hablabas de la muralla y del casco antiguo. Pues si te parece, empezamos por el casco viejo. Es bueno, pues lo típico, está muy lleno de calles así como muy bonitas. De estas que me gustan a mí, que alguna vez lo he comentado, creo que incluso la semana pasada lo decía a cuenta de Béjar, que son como que suben y bajan, entonces tienen siempre alguna perspectiva muy chula
con la que hacer fotos. Hay muchos palacios, se nota que efectivamente es una ciudad con mucha riqueza y algunos de ellos se han reconvertido en hoteles con muy buen gusto. Yo estuve, por ejemplo, alojado cuando hice mi viaje, que ya fue algún tiempo, en el Carvajal Girón, que es un hotel de 4 estrellas fantástico y que tenía toda una renovación que me encantó en su día. Me pareció precioso porque no había dejado de tener carácter y era un hotel moderno, nuevo, bien. Más o menos en el centro de lo que es ese casco viejo está la Plaza Mayor, que es muy bonita, aunque tiene una forma así irregular un poco rara y además, aunque se ha construido en épocas muy distintas y hay edificios muy distintos, pero la verdad es que el conjunto a mí me gustó mucho. Bueno, pues como toda Plaza Mayor española, tiene así sus soportales que nos protegen del frío unos meses del año y del calor otros muchos meses. Es necesario, la verdad, también, ¿eh? Y como también buena Plaza Mayor, pues está la presidencia del Ayuntamiento, que en Plasencia es un caso muy curioso porque es un edificio precioso, renacentista, pero del siglo XX. O sea, es renacimiento del siglo XX, porque el hecho de que cuando fueron a hacerlo, pues no sé si se encontraron los planos o ya era algo que estaba ahí desde hace mucho tiempo, pero se basaron en uno que proyectó el arquitecto Juan de Álava cuando estaba construyendo la catedral la fachada de la Catedral Nueva. Entonces tienen un edificio, pues eso, renacimiento siglo XX, pero aparte de la anécdota, la verdad es que es muy, muy, muy bonito. O sea, es un intento que te llama la atención. Que además en la torre del Ayuntamiento hay una especie de torrecita pequeña, está el abuelo Mayorga, creo que se llama, que es como una figura típica, no sé llamarlo como la mascota oficial de Plasencia, es un personaje muy querido en el pueblo. Oye, ¿y la muralla cuánto queda de ella? ¿Cómo se conserva? Pues queda bastante y se conserva muy bien. Yo recomiendo pasar por el centro, le llaman el centro de la fortaleza de Ciudad Medieval, que está como al final del casco viejo y que al final, digo, si vamos así como desde la Plaza Mayor, ¿no? Y está en una de las torres de la muralla y nos ofrece pues una información bastante interesante sobre la historia de la ciudad. Aunque lo mejor es que desde ese sitio podemos subir por los muros de la muralla y recorrer una buena parte de todo ese recinto grande, que sabes que a mí es algo que me encanta y el niño que tengo dentro pues sale con especial virulencia y me acuerdo de las películas del Cid y estas cosas, y tiene, que suele también pasar en las murallas, unas vistas de la ciudad que están francamente bien. También se conservan algunas puertas, no son obviamente tan espectaculares como, yo que sé, las de Toledo, pero sí que son muy bonitas. En lo que yo recuerdo, la más grande es la Puerta del Sol, que a mí con ese nombre me ganas, ya para empezar. Aunque había otra que era súper curiosa, súper llamativa, que es la Puerta de Trujillo, que digo que es como llamativa, no sé ni siquiera explicar muy bien cómo es, pero es como si hubiesen construido unas casas encima de la puerta, o un palacete, una cosa así encima de la puerta, que como digo es bastante curioso. Estaría orientada hacia Trujillo, me imagino. Supongo seguramente. Que sí. Mira, yo no he estado en Plasencia, pero tengo entendido, hay una cosa que sí sé, y es que tiene un acueducto. Un acueducto que está como si hubieran hecho ayer, pero que hay truco, porque, a ver, voy a hacer el test. O sea, a mí, cuando alguien me dice acueducto, pienso en romano. Sí. O sea, es como acueducto romano. Segovia. Son dos cosas que vienen... Exacto, es no, parece una tontería, pero esa es la imagen tan potente que nos ha dejado el de Segovia, que claro, es que el de Segovia es una maravilla alucinante. El de Plasencia no es romano, es del siglo XVI, y hoy en día, como decía, lo llamativo es que se presenta en un estado de conservación como si lo hubieran hecho ayer. Así me llamó mucho la atención. Y además hoy en día está como en un parque, que lo han hecho así alrededor de tal, y la verdad es que queda muy bonito. Tiene unos arcos que en su parte más alta son francamente muy altos y elegantes, y es una visita también imprescindible. A mí me gustó, aunque no sea romano, le podemos perdonar su no romanitud. Estamos en una zona en la que, hombre, pues los sefardíes, la cultura sefardí dejó su impronta, por decirlo de alguna manera, en toda la provincia de Cáceres, e imagino que en Plasencia también, ¿no? ¿Se recuerda de alguna manera? En Plasencia también había una comunidad judía importante, en su día una comunidad sefardí, y como pasa en algunas ciudades de España, por ejemplo Cáceres, Plasencia tenía no una, sino 2 juderías, aunque es cierto que no queda mucho de ninguna de las dos. Una de ellas estaba en lo que después fue el convento de Santo Domingo y hoy es el Parador, y la otra se extendió en 2 de las calles que van desde esa zona de la antigua primitiva judería hasta el centro. No se conservan las casas de esta época, pero sí que se conserva una cosa que a mí me gustó mucho,
y voy a decir que casi me emocionó mucho, porque en la judería de Plasencia, en el suelo, han hecho como unas placas en donde estaban las casas que se han podido identificar de familias judías de la época. Entonces tú sabes exactamente dónde vivía Ibn no sé qué y tal. Y a mí eso me parece un recuerdo muy emocionante y una cosa muy bonita, o sea, porque te vincula con gente de hace 500 años, con nombre y apellidos. Tú sabes que realmente ahí había esa familia, no es algo neutro como la judería, ¿no? Y eso, ya te digo, me pareció un recuerdo muy bonito. Hay otra cosa que es bastante excepcional y que está, como siempre, fuera de la muralla, que es uno de los pocos cementerios sefardíes que se conservan de España. Cuando yo fui, yo estuve hace un tiempo, que a lo mejor eso han mejorado, lo han arreglado, porque estaba como un poco abandonado. Es decir, no estaba muy cuidado, no estaba como yo creo que algo tan excepcional como eso debe estar. También es cierto que está pues como así como un poco en mitad del campo, que me imagino que no hace, que no hace fácil. Dicho eso, ni siquiera eso estado así como un poco abandonado te hace olvidar lo emocionante que es eso. Y el hecho de que estás en un sitio, pues eso, con más de 500 años de historia, que todavía se conserva allí y que realmente yo creo que tienen, los cementerios tienen en todas las religiones un encanto especial y claro, hay tan pocos cementerios sefardíes en España que eso todavía lo hace más excepcional. Estamos muy a favor aquí del necroturismo, siempre que podemos lo decimos. A ver, hay que dejar unos minutos para otra cuestión. Yo no te he traído churros marroquíes, pero tú tampoco me has traído ¿qué? Pero De Plasencia, ¿qué hay que comer? ¿Qué mucha cosa? Sí que te lo traje, pero no los conocíamos siquiera. A ver, cuéntame, ¿qué se come por allí? Bueno, Plasencia, aparte de todo este patrimonio del que hemos estado hablando y que, como digo, es bastante espectacular, a mí me sorprendió mucho, precisamente, lo bien que se come, porque tampoco lo tenía en mi radar, ¿no? Como un sitio. Sí. Y la verdad es que comí de maravilla. Un restaurante que yo estuve y que probé mucho y que probé y me encantó es Casa Juan. Es un sitio muy típico de Valencia, de Plasencia, de los de toda la vida. Comida de mercado, muy buena materia prima, una elaboración excelente, las cosas estaban riquísimas y además el lugar era súper agradable. Yo recuerdo que fui en verano y tenían como una terraza a la fresca, hacía una época de bastante calor, unos días de bastante calor y era absolutamente delicioso. Otro sitio completamente distinto que es Tentempié, que me gusta mucho el nombre. Es un nombre muy bonito. Bueno, pues es un sitio más moderno, es un sitio como más de juntarse así con amigos, con un grupo de amigos, y hacen cocina tradicional, pero elaborada y sobre todo, no tanto elaborada como presentada de una forma más moderna, como muy, no sé, una cosa como iba a decir hipster, no es la palabra, pero creo que me entiendes un poco lo que quiero decir, ¿no? Así como tapas muy bien presentadas, una cosa muy de esto. Y hablamos antes que Plasencia es la ciudad de nuestra compañera Nieves López Gamonal. He dicho, oye, Nieves, ¿cómo sigue por tu pueblo el tema de comer? Y me ha dicho que tenía que recomendar Suco. Con dos Cs, efectivamente. Que me dice que es un sitio de comida tradicional también, pero con un toque de vanguardia, que la materia prima es muy buena y que hay mucha variedad en la carta y que además el dueño, que se llama David, da un trato estupendo. Me recomienda también, y no voy a dejar de decirlo, porque encima que, claro, se lo he dicho a Nieves y estoy aquí apuntando. Y se ha venido arriba, varios sitios para ir de tapas y varias tapas. La Paloma del Español, que no es el periódico, sino un local de allí, la tosta de anchoa o el caldo de El Danubio, que también tiene un nombre muy bonito, y los morros de Albaplata, que fíjate qué nombre tan fantástico. Y luego hay una cosa que es lo que te tendría que haber traído, te prometo, es más, traerte la próxima vez que pase por allí, que es la patatera. La patatera. Que hay dulce o picante y que es una especie de morcilla que se come tanto a rodajas como untada sobre el pan. Y que yo he de confesar, lamentablemente, que no probé en mi viaje, pero que estoy deseando ir para probarla. Yo tengo una amiga de Badajoz que a veces cuando se viene de allí a Madrid trae un poquito de patatera y ella siempre dice, esto es la lumbre, el pan en la lumbre, que lo lleva, claro, a un nivel que efectivamente es que más que aquí hay que ir allí a probarla, eso es lo que hay que hacer. Como nosotros hemos ido a los oyentes, a los oídos de nuestros oyentes. Pero también se puede traer para los amigos, ¿eh? Vale, sí. Lo digo por si acaso, o sea, como idea así genérica. La gastronomía, el mejor souvenir, yo siempre lo digo. Efímero, sí, pero eso es. Que no te ocupe en el salón. También es verdad. Ahí cogiendo polvo y que ocupe efímero, poco en el estómago. Lo efímero es una ventaja. Efectivamente. Y efímeros somos nosotros también.
Bueno, tampoco tan efímeros. No, Hemos estado hablando un buen rato. O sea, sí. Yo creo que cada día nos enrollamos más. No sé si... Porque cada día nos gusta más. Sí, es verdad. La verdad, hablar de viajes y contar a los oyentes y saber que están al otro lado. A ver, hacednos ver, mandad una señal de que estáis ahí vivos, escuchantes. Podéis comentarnos lo que queráis en nuestras redes sociales, @KeluRobles, @Carmelo Jordá, en nuestro correo, elplacerdeviajar, @libertaddigital. Y nosotros sabemos que están ahí. Sabemos porque además, mira, el último capítulo, la verdad que lo ha escuchado mucha gente. Estamos muy contentos. Y el 2025 en conjunto fueron centenares de miles de descargas. No voy a decir cuántas, pero centenares de miles. La verdad es que cuando hemos visto el conjunto hemos dicho, ¡ahí va! ¡Qué bien! Ya sabéis que si os suscribís, os llega este capítulo automáticamente la semana que viene. Y no os perdéis nada. Y tú y yo nos vemos en 7 días, ¿no? Hasta dentro de 7 días. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.